Hoy comenzamos una nueva serie que hemos llamado Un vistazo al corazón de Jesús, en donde vamos a estar hablando acerca de la oración. Y normalmente en el año, para este tiempo del año, me gusta predicar acerca de oración, pasando el verano. Y con esta serie le damos introducción a nuestros 21 días de oración, en donde quiero invitarte a que junto con tu familia por estos 21 días, en lo que queda del mes de septiembre, nos unamos a orar juntos como iglesia. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser al mediodía. Hemos creado una guía de oración. La puedes encontrar en nuestra página de internet, o igual la vamos a mandar en nuestros grupos de WhatsApp para que la tengas. Y hay ciertos motivos por los cuales podemos estar orando, textos bíblicos que podemos estar meditando juntos como iglesia. Y quiero invitarte a que te unas a nosotros, que es una gran oportunidad para tener esta iniciativa que hemos llamado La Sala, que es una iniciativa de oración, que ores en la sala de tu casa junto con tu familia y puedas crear este hábito de oración en tu familia, en tu vida. Y es la oración realmente en iglesia local. Desde que comenzamos hemos implementado una cultura de orar. A la 1:30 antes de nuestra reunión hay un grupo de personas, nuestro equipo se detienen de lo que estamos haciendo y oramos y buscamos el rostro de Dios. Antes de comenzar a prepararnos tenemos nuestro rally de equipo y oramos antes de comenzar. Y creemos que la oración es lo que hace una iglesia saludable, lo que hace una iglesia sólida, una iglesia centrada en Jesús. Y quiero invitarte a que te unas a nosotros durante estos 21 días, pero que estos 21 días realmente creen en ti y en tu familia un hábito que se queda contigo, y que constantemente podemos ser una iglesia que ora y que buscamos el rostro de Dios. Entonces vamos a orar para comenzar. Dios, gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es viva, es eficaz. Señor, hoy navegamos en una de las prácticas más hermosas que tú nos has dejado, y es la oración. Es a través de la oración donde nos encontramos contigo, es a través de la oración donde exponemos nuestras necesidades, donde nuestro pecado es expuesto, donde nos rendimos a ti y reconocemos nuestra realidad de un Salvador, de un Rey. Espíritu Santo, háblanos, haz algo nuevo en nuestras vidas hoy. Usa esta serie para crear en nosotros un amor y un hambre por orar y por buscarte a ti, Dios. Quita todas las distracciones que hay en nuestra vida, en nuestros corazones, y que hoy podamos estar centrados a la verdad de tu palabra. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús, amén. Y sabes, oración es un arte. Orar es un misterio, es un viaje, es una disciplina, es una práctica a la que tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a hacer. Y he dicho antes en nuestra iglesia que orar, más que querer que Dios haga algo, es alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. Y saber orar no nos ofrece una vida menos preocupada, nos ofrece un corazón menos preocupado. Y alguien dijo esto: la oración no es vencer la voluntad de Dios, sino entregarnos a ella. Y quiero invitarte a que durante esta serie esto sea verdad en tu vida, y que adoptes esta disciplina en tu vida que te va a llevar a vivir una vida más profunda con Dios. Y la oración es muy interesante porque Jesús nos modeló una vida de oración. Jesús hizo muchas cosas increíbles en su ministerio, pero una de las cosas que más nos modeló fue la oración, ¿no? Y nosotros, los creyentes modernos, debemos poner atención a esta práctica antigua y realmente buscar el rostro de Dios. Pero no todos nosotros nacemos sabiendo cómo orar. No nos acercamos a la oración de una manera natural. Muchas veces no hay pasión para orar, no hay ánimo para orar, no hay expectativa para orar. Muchos de nosotros nos sentimos culpables de lo poco que oramos y de lo indisciplinados que somos para orar.
Porque la oración que comienza en tu cama antes de dormir termina el siguiente día con un amén cuando te despertaste. Porque te empiezas a orar o dices que vas a orar y abres tu teléfono y te distraes en el TikTok, en el Instagram y lo que sea. Y dejas de orar y perdiste tiempo para hacer algo que es más importante que estar en redes, ¿no? Y muchas veces somos aturdidos, somos atacados por estas distracciones en nuestro mundo, ¿no? Y muchas veces nacen preguntas en medio de nuestra vida de oración. Nos preguntamos, ¿realmente Dios me está escuchando? ¿O cómo se supone que debo hablar con Dios? ¿Cómo me debo acercar a Dios? Y muchas veces solamente estamos distraídos. Vivimos en una era de distracciones en donde afectan todo en nuestra vida, pero más nuestra vida espiritual, más nuestras disciplinas espirituales. Y esta serie va a girar en Juan 17, pero antes de navegar en Juan 17, quiero recordarte lo que dice Lucas 11, que nos da una base para esta serie, nos prepara, nos da un panorama de lo que es la oración y cómo, como hijos de Dios, debemos acercarnos a la oración. Y tal vez estás aquí hoy y orar no es un hábito en tu vida. Tal vez estás aquí hoy y dices, algo dentro de ti te dice, yo no sé orar, no sé cómo hacerlo. Tal vez ves tu familia, quieres orar y muchas veces te da pena orar en voz alta, ¿no? O te da pena orar y que otras personas te escuchen. Pero quiero comenzar con Lucas 11 porque es mi intención y es mi anhelo que esa inseguridad, que esas inquietudes, que esos pensamientos incorrectos se vayan de tu vida y que hoy puedas adoptar una disciplina nueva en ti que va a cambiar tu vida por completo. Y Jesús mismo nos da un modelo de cómo orar. Jesús mismo nos enseña cómo debemos hacerlo. Y sabes, es mi oración que el día de hoy sea el comienzo del inicio de una práctica en tu vida que te va a llevar a ti y a tu familia a una vida cerca y una vida profunda con Dios. Esta semana leía que orar es una vida con Dios. Y eso es increíble porque muchas veces llevamos la oración a niveles súper complicados, ¿no? Que tenemos que decir ciertas palabras y tenemos que hablar, poner la voz así como en voz así, ¿no? Para que Dios me escuche. Y me tengo que arrodillar y tengo que prender las velas y el cuarto tiene que estar oscuro. Y tenemos todas estas ideas influenciadas por tradición de cómo debemos orar, pero realmente orar es una vida con Dios. Y la única razón por la que oramos es para estar unidos a la visión y a la contemplación de aquel a quien oramos. Orar es el viaje más hermoso en el que tú y yo podemos estar. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús. En su vida terrenal, en las diferentes etapas de su vida, incluso antes de ir a la cruz, Jesús oró. Nuestro Salvador puso un ejemplo y nos puso una pauta de cómo debemos vivir nuestra vida y que tenemos que tener momentos intencionales donde nos detenemos a orar. Jesús se apartaba de las multitudes para hablar con su Padre. Y a mí me intriga el ciento de oraciones que no están en la Biblia, pero que Jesús tuvo con Dios. Los discípulos vieron esta disciplina en su Salvador, vieron esta disciplina en el Maestro y es algo que ellos anhelaban tener en su vida, porque si para Jesús la oración era esencial, también debe serlo para nosotros hoy. Entonces Lucas 11, versículo 1, tenemos un momento y mi primer punto es, interésate por orar. En Lucas 11, versículo 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y sabes, tenemos este momento fascinante de Jesús. Jesús estaba orando, estaba encontrándose con su Padre. Los discípulos ya sabían que cuando Jesús se apartaba a orar, que cuando Jesús iba a encontrarse con su Padre, algo pasaba en el espíritu y en la vida de Jesús.
y eso era obvio para estos hombres que le seguían. Había descanso, era renovado, era animado. Y en un momento la oración de sus discípulos al ver a su maestro regresar de estos momentos de Jesús con su Padre, los discípulos lo ven y le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes? Eso es sorprendente porque ahora que nació Emma, la primera noche cuando nace, pues obviamente hay que darle de comer, ¿no? O sea, yo no sabía que los bebés hay que darles de comer. Y pensé que ya venían alimentados, brother, 9 meses allá adentro. Y no quería comer, no quería comer. Y le tratábamos de dar la leche y no succionaba la mamila, ¿no? Y yo todo preocupado, no come, no sé qué. Llamo a la enfermera y le digo: es que no come. Y me dice esto: es que está aprendiendo a comer. Y yo: órale, wow, ¿no? Después nos vamos a dormir y como que se ahoga respirando. Y yo: no, hombre, y no, yo ahí así viéndola. Y entonces le llamo otra vez a la enfermera, como: brother, ¿qué onda? ¿Vienen con garantía o qué onda? Y me dice la enfermera: es que está aprendiendo a respirar. De pronto veo que no corre y le digo: y Emma, ¿no? Para Emma ahora todo es un proceso en donde ella está aprendiendo cosas nuevas. Ojalá aprendiera a cambiarse un pañal ella sola, pero no lo va a hacer. Pero está aprendiendo a vivir. Está aprendiendo a comer, está aprendiendo a respirar, está moviendo sus manitas, mueve sus pies, y todo es un proceso para ella ahora, ¿no? Y todo lo que sabemos en nuestra vida es porque alguien nos lo enseñó, ¿no? Nuestros padres, un maestro, un entrenador, un abuelo, una abuela. Hay personas en nuestra vida que nos enseñan un sinfín de cosas, ¿no? Mi abuelo me enseñó mucho de Biblia, de historia, de cultura, de iglesia. Hay personas que tienen personas que les enseñan a un deporte, a tocar un instrumento. Tal vez tú tienes habilidades que alguien te enseñó, y todos aprendemos de alguien más. Siempre hay alguien que hace algo que tú quieres hacer y tú le pides a esa persona: y pudieras enseñarme a hacer lo que sea que quieras aprender. Hoy en día Google University y TikTok College, pues todo está en internet. No, todo lo puedes buscar. Y lo que me da más risa del internet es cuando las personas quieren aprender a arreglar cosas, y en lugar de llamarle a la persona que sabe, dicen: no, yo veo un video en YouTube. Y el video se tarda 10 minutos y tú te tardas 2 semanas, ¿no? Y es todo, pero todo está disponible para aprender, ¿no? Y el principio es querer aprender algo nuevo. El principio es que todos queremos, todo nace con un interés. Ahora que antes de que empezaran las lluvias, yo veía que mi pasto se estaba muriendo, ¿no? En mi casa tengo un patio y el pasto se estaba poniendo amarillo. Y yo decía: lo tengo que regar también. Qué flojera, pero ahí me ves tratando de regar mi pasto. Entonces yo me puse a investigar qué cosas hay que echarle al pasto para que crezca así como campo de fútbol, ¿no? Y después empezó a llover y ya no lo tuve que regar. Entonces, gracias a Dios por la lluvia. Pero todo comienza con un interés. Y sabes, tal vez es tu deseo en esta tarde, como los discípulos de Jesús. Quieres experimentar los tesoros de la gracia, quieres experimentar las profundidades de Dios, y hay un deseo en tu vida, un deseo en tu corazón, donde tú también le dices a Jesús: enséñame a orar, enséñame a encontrarme con Dios, enséñame a experimentar la gloria de nuestro Padre. Y sabes, pero debemos saber que el deseo a orar, como cualquier cosa espiritual, no es algo que naturalmente nace en nosotros. Dios mismo, por la obra del Espíritu Santo, despierta una chispa, despierta una inquietud en sus hijos para vivir en comunión con Él. Naturalmente tú y yo no buscamos a Dios, pero todo lo contrario, huimos de Dios, corremos de Dios. Pero Dios, de una manera divina y sobrenatural, derrama su presencia sobre nosotros, y ahora somos atraídos a disciplinas, a hábitos que antes ignorábamos, pero que ahora buscamos. Entonces este clamor
de enséñanos a orar. Padre, enséñame a buscarte, enséñame a experimentarte, enséñame a saber escucharte. Debe ser un clamor constante en nuestra vida, en nuestros corazones, porque es ese deseo, es ese interés de quiero más de Dios, lo que nos va a llevar a una vida profunda con Él. Y los discípulos, personas como tú y como yo, escogidos y llamados por Jesús, vieron el poder de la oración en la vida del maestro. Vieron cómo Jesús no comprometía esos momentos. Vieron cómo Jesús cuando Él decía me voy a ir al monte a orar, Jesús se iba al monte a orar. Él no dejaba que una distracción estorbara ese momento, que algo más le interrumpiera ese momento. Jesús cuidaba de manera esencial y fundamental esos momentos de intimidad, de soledad con su Padre. Y ellos vieron cómo Él clamaba por fuerzas, cómo él tenía dirección. Ahí Jesús adoraba, Jesús agradecía, Jesús lloraba, Jesús se quebrantaba delante de su Padre. Y los discípulos ven eso y dicen, yo quiero eso también. Y sabes, yo veo esa vida de oración de Jesús y yo digo, yo quiero eso también. Porque yo no puedo decir voy a orar y me voy a apartar en mi monte, en mi cuarto, lo que sea, y no oro como Jesús. ¿Por qué soy distraído tan fácilmente? ¿Será que no tenemos un interés verdadero por orar? Y sabes, podemos sorprendernos porque los discípulos de Jesús podían decirle al maestro, Jesús, enséñanos a levantar a los muertos. Jesús, enséñanos a hacer milagros. Jesús, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua. Yo le hubiera pedido ese. Jesús, enséñame a caminar sobre el agua. Jesús, enséñanos a sanar enfermos. Enséñanos a predicar. Jesús, enséñanos a multiplicar el vino. Los discípulos vieron todo eso externo como algo insignificante y anhelaban intimidad. Porque de todas las cosas que ellos pudieron decirle a Jesús, enséñanos a hacer, los discípulos escogieron, enséñanos a orar. Porque ellos vieron que la oración tenía un poder diferente a todo lo que Jesús hacía. Ellos vieron que todo nacía, que todo era, la oración era la fuente, era la base, era la raíz de todo lo que Jesús hacía en su ministerio público. Entonces entendieron que todo estaba cimentado en la oración. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que aprender. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia, entramos a nuestra fe cristiana y somos tentados a vivir vidas activas. Somos tentados a hacer y hacer. Y muchas veces la iglesia es culpable de eso también. Pero cuando podemos detenernos y podemos decirle a nuestro Padre, pudieras enseñarme a experimentarte, pudieras enseñarme a tener una relación contigo, porque en medio de ocupaciones, decepciones, tormentas, todo lo que va alrededor de nuestra vida ocupada, debemos ser como los discípulos. Y cuando somos tentados a querer algo externo, que podamos ponerlo en una balanza y podamos reflexionar y detenernos. Y en lugar de anhelar lo externo, podamos anhelar el interior. Podamos anhelar la obra de Dios en nuestra vida interna más que en nuestra vida externa. Porque es la oración lo que nos va a acercar a nuestro Padre Celestial. O como el teólogo Jonathan Edwards diría, la oración es el pulso de la vida espiritual. Tú quieres tener una mejor vida con Dios, aprende a orar. Tú quieres ver a Dios obrar en tu vida, aprende a orar. Tú quieres experimentar los tesoros de la gracia, quieres experimentar a Dios, quieres conocer a Dios, no dejes de orar. Orar es el pulso de la vida espiritual, porque la oración es como Dios nos da muchas de las cosas inimaginables que Él tiene para nosotros. Es la manera en que conocemos a Dios y el modo en cómo tratamos a Dios como Dios. La oración es la clave para todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Segundo punto es acércate a Dios como tu Padre. Jesús, después de que los discípulos
le dicen, enséñanos a orar. Jesús, en el versículo 2, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Pero me encanta esta respuesta de Jesús, porque Jesús podía burlarse de ellos. Jesús podía escuchar este clamor o este deseo de los discípulos y Jesús pudiera decirles, ¿para qué? Si ya sé que se van a quedar dormidos, como efectivamente pasa en la historia. ¿Para qué? Si ya sé que viven vidas distraídas. ¿Para qué les voy a enseñar a orar si años después va a haber algo que se llama Netflix y TikTok y nadie va a estar orando? Jesús simplemente responde y les dice, ok, cuando oren, digan Padre. Y esto es increíble, esto explota mi mente y mi corazón, porque muchas personas no oramos como deberíamos o no tenemos un interés por la oración porque no sabemos cómo acercarnos a Dios, porque no sabemos cómo ver a Dios. Y tristemente muchas veces dentro de grupos religiosos, en nuestra familia o lo que sea, nos han presentado a Dios que es un Dios que es totalmente diferente al Dios de la Biblia. Tristemente muchas personas os hemos sido influenciados por un Dios que es un condenador, que Dios me va a rechazar, que Dios me va a culpar por mi pecado, que me va a avergonzar, que nunca me va a perdonar, o un Dios al que hay que tenerle miedo y que si me porto bien, entonces estoy bien y no me va a partir un rayo, entonces vivimos con miedo y nos han presentado a un Dios, un estilo también tal vez Santa Claus, ¿no? En donde solamente está para darme regalos y para bendecir mi vida y solamente debo buscar a este Dios para pedirle. O tal vez nos han presentado un Dios inaccesible, ¿no? Que es el CEO del universo y está en su trono y solamente ciertas personas tienen acceso a Dios y solamente personas con cierto grado de unción y de espiritualidad pueden ir a Él, y un movimiento incorrecto de prosperidad nos vende que Dios solamente está interesado en mí cuando tengo algo para dar, casi siempre mi dinero. Y hemos sido influenciados por esa imagen de quién es Dios. Pero Jesús nos enseña cómo debemos acercarnos a nuestro Padre. Entonces, si solamente vemos a Dios de la manera incorrecta, solamente vemos a Dios como el CEO del universo, solamente vemos a Dios como alguien distante, solamente vemos a Dios como una caja de regalos, o solamente vemos a Dios como alguien condenador, nunca vamos a estar atraídos a la oración. Nunca vamos a tener una pasión por orar porque tenemos una imagen incorrecta de quién es Dios. Entonces, debemos darnos la oportunidad y el trabajo de cambiar esos pensamientos erróneos sobre Dios. Y debemos permitir que el Evangelio de Jesús cambie nuestro pensamiento, cambie nuestro carácter y que sea revelado quién realmente es Dios, pero a través de su Evangelio, a través de su palabra. Entonces, de acuerdo al texto, Jesús mismo nos dice, acérquense a su Padre y cuando oren a Dios y cuando oren, digan Padre. Y me encanta esto porque Dios nos llama sus hijos. Y sabes, muchas veces vivimos y como que ya normalizamos esto, ¿no? Como, sí soy un hijo de Dios, pero no es normal. Eso es algo sobrenatural, es algo divino. Dios nos llama, gracias a la obra de Jesús, Dios nos llama sus hijos. Dios se convierte en nuestro Padre. ¿Sabes? Todas esas falsas ideas, esa falsa realidad que tenemos de Dios son rotas por el amor y la compasión que Dios tiene por sus hijos. Y sabes, claro que reconocemos a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Claro que Él tiene todo el control y toda la autoridad en esta tierra. Él tiene el mundo en sus manos. Nada, absolutamente nada se sale de su control. Dios es merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Dios es santo, Dios es majestuoso, Dios es puro, Dios es poderoso. En Dios no hay nada malo, Dios es perfecto. Pero en nuestra fe en Cristo Jesús,
ese Dios que es sorprendente y majestuoso, se convierte en nuestro Padre. Y eso es increíble, eso es asombroso, porque puedo rendirme ante su majestad y su santidad y puedo asombrarme ante Él y decir cómo un Dios tan grande, como el único Dios verdadero, me va a llamar a mí, un ser insignificante y sucio y pecador, su hijo. Y no nada más eso, pero cómo yo tengo una oportunidad de ir a Dios, y cuando voy a orar, cuando voy a pedirle, cuando voy a llorar, cuando no sé qué hacer, cuando necesito dirección y me acerco a Él, y merece que yo le diga su majestad, merece que yo le diga mi rey. Él me da la oportunidad a mí de acercarme a Él y decirle Padre. Solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia, solamente esa confesión de Padre es por gracia. Y sabes, puede ser que tu experiencia con tu padre terrenal no fue buena o no la hubo. Tal vez hay dolor, hay decepción, hay abandono, hay marcas emocionales que simplemente te han lastimado y te han dejado y definen lo que es un padre para tu vida, y lo siento mucho, pero hoy quiero decirte que Dios es un Padre que te ama y que nunca te va a dejar, un Padre que nunca te va a decepcionar, un Padre que nunca te va a lastimar. Yo quiero invitarte a que corras a Dios y dejes que los brazos de tu Padre traigan consuelo, traigan amor y propósito a tu vida. Y sean los brazos de ese Padre amoroso los que te acercan a una vida profunda con Él. Y sabes, Jesús en Juan 17, que es la serie en la que vamos a navegar el próximo domingo, Jesús anhela que sus discípulos disfruten lo hermoso de experimentar a Dios como Padre. Jesús quiere ver a su iglesia. Jesús quiere vernos experimentar y disfrutar esta hermosa verdad redentora. Y sabes, cuando tenemos una comprensión correcta de Dios y vamos a Dios y nos acercamos a Dios de la manera bíblica, orar se convierte en nuestro mayor anhelo. Orar se convierte en nuestra parte favorita del día, porque de ser algo inaccesible, cuando entiendo que Dios es mi Padre, ahora todo tiene sentido. Dios es un Dios accesible. Dios se convierte en literalmente en mi mejor amigo, en algo personal, porque sé que Dios me escucha, que no me rechaza, que no se burla de mí, pero tiene todo el interés en que yo como su hijo lo busque y hable con Él y me acerque a Él como su Padre. Porque está como un padre amoroso, listo y ansioso de escuchar a sus hijos. Y nuestra relación con Dios y nuestra vida de oración cambia cuando tú y yo empezamos a ver a Dios como nuestro Padre celestial que nos ama y que tiene todo el poder para destruirnos, tiene todas las causas para hacerlo, pero no lo hace, y Él decide darnos perdón y darnos misericordia y darnos una segunda oportunidad, y cuando pecamos y confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, porque Dios es nuestro Padre que nos ama, porque un Padre que es un Padre que consuela cuando hay dolor, que trae descanso cuando estamos cansados, trae ánimo cuando hay desánimo, que nos escucha, que nos guía, que cuida de nosotros. Un Padre amoroso que cuando somos rebeldes, Él nos recibe con brazos abiertos, pero sí nos disciplina, sí nos deja experimentar las consecuencias de nuestro pecado. Un Padre que nos dice que no. Un Padre que también nos dice que sí. Un Padre que toma nuestro pecado, nos corrige y se olvida de él. Un Padre que nos restaura. Un Padre que nos prepara para la carrera y que nunca, pero nunca nos deja solos. Porque mira cuánto amor nos ha dado nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Primera de Juan 3:1. Entonces, para aprender a orar, querida iglesia, y para disfrutar la oración, para experimentar una vida saludable y bíblica de oración, debemos interesarnos por orar, pero debemos acercarnos a Dios como
nuestro Padre. Mi tercer punto es, Dios está cerca. Y la oración de Mateo 6, posiblemente la porción de la Biblia más famosa, Padre nuestro que estás en el cielo, es la misma oración que Lucas 11, pero por alguna razón Lucas no decidió poner en el cielo, ¿no? Pero es la oración resumida de Mateo 6. Entonces, quiero navegar un poco en Mateo 6 porque es Padre nuestro que estás en el cielo. Y si crecimos en la iglesia, nos han enseñado que Dios es omnipresente, ¿no? que Dios está en todos lados. Y es verdad, es el carácter de Dios. Pero cuando leemos cielos en este versículo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, yo no sé tú, pero yo por alguna razón me imagino a Dios en su mansión en el cielo. Me imagino como una casa, ¿no? Con calles de oro, con una cancha de fútbol con el logo del Real Madrid en el medio. ¿De qué se ríen? Nah, me imagino, ¿no? A Dios lejos, ¿no? Cuando pensamos en cielo, este lugar distante. Pero la palabra en el texto original de cielo también se puede leer como aire. Entonces podemos leer este texto de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el aire. Y eso es sorprendente, porque el aire está tan cerca, está cerca de nosotros, está tan cerca de nuestra piel, no lo vemos, pero podemos sentirlo. El aire está incluso dentro de nosotros cuando respiramos, está en nuestros pulmones. Padre nuestro que estás en el aire, así de cerca está Dios con sus hijos. Y sabes, cuando reflexionamos en esto y cuando saboreamos esta verdad que Dios está cerca, eso puede cambiar por completo mi vida de oración. Porque ahora no solamente debo tener un interés por orar, pero puedo acercarme a Dios como mi Padre. Pero también sé que mi Dios está cerca, tan cerca como el aire que respiro. Y eso debe traer consuelo a nuestra vida y debe confrontar también la realidad que la razón por la que no oramos es porque no nos interesa hacerlo. Es porque no lo tenemos como una prioridad. Porque algo más es primero. Porque valoramos más otras cosas. Porque Dios está cerca. Dios está cerca, Padre nuestro que estás en el aire. Sabes, mi intención no es hacerte sentir mal porque no oras. Yo a veces tampoco oro. Pero realmente el propósito es que podamos entender y profundizar y dimensionar que Dios está cerca, que tenemos una oportunidad para vivir una vida cerca con Dios, que tenemos una oportunidad de conocer más a Dios, de experimentar más el rostro de Dios, de conocer más de su carácter. Y el sentimiento de estar lejos de Dios es una alusión creada por las distracciones a las que tú y yo estamos expuestos constantemente. Porque muchos hemos dicho, no es que Dios está lejos de mí. No, Dios está tan cerca como el aire que respiras. Tú te sientes lejos de Él porque estás distraído. Tú te sientes lejos porque no tienes prioridades correctas. Pero cuando entiendes que Dios está cerca, porque escucha esto, Dios no sabe cómo estar ausente. Dios no sabe cómo estar ausente, porque Dios está en todos lados. Y algo imposible para Dios es no estar cerca de sus hijos. Hay un viejo himno que dice: Dios, estás aquí, tan cierto como el aire que respiro. Dios está tan cerca como el aire que respiramos. Y sabes, esa verdad del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, que no cambia y no es alterada, debe traer ánimo en los momentos, y más en los momentos de duda, en los momentos de tristeza, en los momentos de espera, en los momentos en los que pareciera ser que Dios está en silencio, en los momentos en donde pareciera ser que Dios está ausente, que ves tu vida, ves
el mundo y dices, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué está pasando, Dios? Dios, ¿por qué no me respondes? Dios, ¿por qué no obras? Dios, ¿por qué tengo que experimentar esta incertidumbre? ¿Por qué esta tormenta? Dios, ¿dónde estás? Y Dios te está diciendo, es que si tan solo tú me buscaras, estoy tan cerca como el aire que respiras. Es que si tan solo tú y yo valoráramos esa intimidad con Dios, Dios está tan cerca como el aire que respiramos. Es que si tan solo tú y yo tuviéramos prioridades correctas, Padre nuestro que estás en el aire. Todo se trata de prioridades. Y mientras vamos en este camino, querida iglesia, en este viaje, en esta carrera, seamos como los discípulos que tienen un hambre por más de Jesús. Y sabes, y esto no se trata para que tú te sientas mal de lo poco o lo mucho que oras, pero que tú puedas salir hoy de este día y que tú le puedas pedir a Dios, Dios, enséñame a orar. Dios, enséñame a vivir una vida cerca contigo. Dios, enséñame a tener las prioridades correctas. Dios, quiero más de ti, enséñame. Porque me encanta esto de Jesús. Jesús es tan accesible que Él deja que sus discípulos se acerquen a Él y le pidan por una enseñanza. Y sabes, esta realidad que Dios está en nosotros, Dios está con nosotros, que su cercanía es como el aire que acaricia nuestra piel, como el aire que respiramos, debe traer consuelo, ánimo, gozo y tranquilidad. Porque Dios está a un paso de mí. Porque cuando yo pienso que Dios está lejos, la realidad es que Dios está a un paso de mí. Dios está a un paso, Dios está a una decisión. Entonces quiero invitarte a que durante esta serie, durante estos 21 días de oración, se despierte en ti un deseo profundo por buscar más a Dios. Que se despierte en tu interior un amor profundo por Dios, una vida de oración constante, anhelar, orar como Jesús oró, vivir como Jesús vivió, sumergirnos en una relación con nuestro Padre como Jesús la tuvo con su Padre. Y mientras aprendemos a orar, mientras descubrimos y somos sorprendidos por el corazón de Jesús, hoy respondamos queriendo más de Dios. Hoy podemos responder y tenemos una oportunidad de decir sí voy a ponerme las pilas, sí me voy a comprometer a orar, sí quiero aprender, sí quiero buscarte más, Dios. Porque hoy entiendo que mi Padre, que mi Dios está tan cerca como el aire que respiro. Si puede pasar la banda. Sabes, yo no sé cómo respondes a este mensaje. No sé qué reto te llevas. Pero mi deseo hoy es que un hambre por orar, que la presencia de Dios, hay un chispazo en tu vida. Que haya un chispazo, que haya un anhelo, que haya un deseo grande por Dios. Sabes, cuando oramos, no ores, escucha esto, no ores por una vida fácil. Ora por la fortaleza para enfrentar una vida difícil. No ores por las cosas que quieres, ora por las cosas que Dios quiere darte. Abraza y ríndete a la realidad de que orar es tener comunión con Dios, con un Dios que te ama y que eso va a cambiar tu vida por completo. Y que la oración no va a cambiar a Dios, la oración nos va a cambiar a nosotros. Es por eso que tenemos que aprender a orar. Y es a través de la oración nuestras debilidades son expuestas, pero se conectan con la fortaleza de Dios. Y hoy tal vez mientras respondemos a este llamado, hoy tal vez dices, Dios, yo sí quiero aprender a orar. Sí quiero vivir una vida constante de oración porque entiendo que oración es el pulso de la vida espiritual. Hoy tal vez vas a Dios y con un corazón arrepentido, humilde, genuino, le dices, ¿podrías enseñarme a orar? Quiero conocerte mejor, quiero experimentar tu gloria, quiero encontrarme contigo.
Hoy tal vez esta verdad de que Dios está tan cerca como el aire que respiramos te lleva a comprender de una manera diferente lo cerca que está Dios. Y hoy tal vez por primera vez te acercas a Dios como tu Padre. Tal vez sabes de Dios, alguien te ha hablado de Dios. Tienes un respeto por este ser divino que no conoces, pero alguien te lo ha dicho. Y hoy decides acercarte a Dios, no nada más como este ser poderoso y divino que tiene el control en sus manos, pero que es tu Padre. Y hoy rindes tu vida a Jesús. Y hoy reconoces a Jesús como tu Salvador. Y hoy le pides que te haga una nueva persona. Como sea que respondes esta tarde, no ignores el llamado y la oportunidad que tenemos de vivir una vida en constante devoción con nuestro Padre. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y mientras estamos adorando, mientras tal vez respondes a algo que Dios habló a tu vida, tal vez hay un reto de parte de Dios, tal vez estás aquí y no pasó nada, y tal vez anhelas más de Dios. Hoy, ¿por qué no te unes a la oración del salmista y le dices: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mientras estás respondiendo, mientras adoramos con la banda, ¿por qué no le preguntas a Dios: Dios, ¿qué me estás diciendo a través de este mensaje y cómo quieres que responda? ¿Por qué no le preguntas a Dios: Dios, ¿podrías enseñarme a orar? ¿Podrías llevarme una vida cerca contigo? Mientras cantamos, ríndete a tu Padre y adora y ora. Respondamos, iglesia.